Pero vamos a hablar de lo que va a ser indudablemente una jornada muy importante en el Congreso de la Nación con dos temas trascendentes en el Senado. Y para eso está Fernando Fraquelli junto a nosotros. Pero en instantes nada más con Fernando porque retomamos la señal y sigue hablando el jefe de gabinete, Capitanich. Ahora lo escuchamos. Sí, ministro Juan Zapiola de Radio de la Ciudad. En las últimas horas se han conocido alguna declaración de algún funcionario del Fondo Monetario Internacional y vinculado a los acuerdos o a las conversaciones que se van a iniciar con el Club de París el 28 de mayo, en el sentido de que no acercarse al fondo es miope y que no aceptar el artículo 4 no es ponerse de rodillas. ¿Cuál es la posición del gobierno? Bueno, la posición del gobierno es que tiene una convocatoria para un inicio de negociación formal con el Club de París a partir del día 28 de mayo. En consecuencia, todo proceso de negociación debe ser reservado entre las partes con el objeto de promover la búsqueda de entendimiento. En este contexto, cuando existe un acuerdo de esta naturaleza, en primer lugar debe identificarse el monto efectivo de la deuda, lo cual implica capital, intereses y a partir de ahí el valor real actualizado de la deuda. En segundo lugar, cuál es la modalidad y los planes de pago, cuál es el plazo y sobre todo cuál es el pago de carácter inicial y los mecanismos de monitoreo para el cumplimiento de esa obligación. Por lo tanto, adelantar una posición de cada parte o eventualmente el rol de un organismo determinado no incumbe a un proceso de negociación complejo de estas características. Por eso vuelvo a insistir en lo siguiente, este gobierno, tanto el de Néstor Kirchner como el de Cristina Fernández de Kirchner, se tuvieron que hacer cargo de la responsabilidad de pagar obligaciones financieras contraídas por otros gobiernos. En consecuencia, cumplieron rigurosamente las obligaciones y defendieron los intereses del país con una drástica reducción de la deuda pública en términos de producto, también en términos de servicio de capital e intereses de la deuda en términos de presupuesto, y para eso había que tener firmeza y convicción en el proceso de negociación. Por lo tanto, estamos en la última etapa de un proceso de reestructuración para lograr que toda la deuda pública de la República Argentina tenga regular estado de cumplimiento. Y en ese contexto se está negociando con el Club de París. Ministro Daniel Castaño, Canal 7, buen día. Dos preguntas, si me permite. La primera, estos anuncios que hizo la presidenta, estos 10.000 millones de pesos de recursos del Estado que se van a poner a disposición para la producción, ¿qué efectos van a tener en el corto plazo? Que es lo que vamos a ver todos los ciudadanos. Y por el otro lado, por esta reglamentación de trabajadores de casas particulares, me viene a la cabeza que todavía el índice de trabajadores no registrados es muy grande en la Argentina. Y generalmente siempre hay alguna iniciativa para disminuir esto, pero sigue siendo alto. ¿Qué es lo que falta para que, si bien no la totalidad, pero gran parte de los trabajadores estén como debe ser registrados? Bueno, respecto al primer tema que tiene que ver con financiamiento, obviamente existe una obligatoriedad por parte de las entidades financieras de cumplir la normativa del Banco Central de la República Argentina para la línea de inversión productiva. Por lo tanto, allí tienen que colocar de un modo riguroso 23.000 millones de pesos. Eso implica proyectos de inversión y obviamente financiamiento. En el caso de fondear, nosotros también creemos que la puesta en marcha inmediata de este mecanismo tiene por objetivo cumplir rápidamente las metas, seleccionar e identificar proyectos que existen y son múltiples y variados. Por lo tanto, la idea del gobierno es precisamente lograr una maximización del uso de recursos crediticios en el transcurso de este año. Si uno toma una rápida cuenta, probablemente se llegue a casi 60.000 millones de pesos de asignación de recursos crediticios para potenciar los niveles de producción. Pero a su vez también, a pesar de que siempre trascienden otras noticias, nosotros observamos claramente múltiples proyectos de inversión directa, tanto de origen extranjero como de origen nacional. El próximo miércoles, o sea mañana, la presidenta va a estar inaugurando una planta también. Hemos tenido múltiples reuniones con distintas firmas que han anunciado proyectos de inversión en proceso de ejecución, desde automotrices hasta industria láctea, hasta
industria siderúrgica, y eso lo podemos observar claramente en el desenvolvimiento de estas inversiones, que esto implica no solamente generación de empleo, sino también, en muchos casos, sustitución de importaciones o también incremento de exportaciones. Por lo tanto, nosotros ponemos mucho énfasis en el uso de este tipo de herramientas crediticias porque es la forma de garantizar que pequeñas y medianas empresas, a partir de la línea de inversión productiva, como lo hace el Banco Central y también promoviendo la línea de capital de trabajo, como así también este tipo de recursos, porque hay muchos proyectos que pueden incrementar desde la producción avícola, porcina, por decirlo, hasta desarrollo siderúrgico o de la industria metalmecánica. O sea que creo que hay un modelo a seguir en el sistema de financiamiento. Y respecto al tema de trabajadoras de casas particulares, claramente hay un gran desafío que tiene que ver con un número de aproximadamente 1 millón de trabajadoras, de los cuales 75% tienen relaciones de carácter informal con sus empleadores. En ese contexto es necesario bregar para que el ejercicio efectivo de sus derechos laborales esté plenamente garantizado. Por eso la tarjeta tiene un valor muy significativo. Primero porque es el registro de las relaciones laborales. Segundo porque utiliza ese mismo registro desde el inicio de actividad laboral, el cese, el desenvolvimiento de sus horas de trabajo, el cumplimiento de la cobertura de riesgo de trabajo, hasta la posibilidad de utilizar eso para el sistema de transporte urbano. Todo eso está debidamente vinculado. Por eso es importante la implementación de esta tarjeta, porque va a ser una condición y un incentivo para que entre las partes promuevan un mecanismo de uso. Y la verdad es que creo que los incentivos que oportunamente se establecieron para la deducción en el impuesto a las ganancias de las personas físicas respecto al pago que se realizaba a trabajadoras de casas particulares, obviamente constituye un incentivo al blanqueo. Por lo tanto, nosotros creemos que es un segmento de trabajadores principalmente que requiere una política activa por parte del Estado. Obviamente el Ministerio de Trabajo estimulará los mecanismos de fiscalización, también los programas de capacitación para garantizar el perfeccionamiento de la actividad del sector. Así que creo que es una responsabilidad colectiva. Nosotros cuando observamos precisamente segmentos del mercado laboral que tienen problemas de informalidad, uno observa claramente en aquellos trabajadores rurales que tienen sistemas de recolección de carácter temporario en zafras o zafrinas, casos desde yerba mate, tabaco, pasando por aceitunas o uvas o manzanas o peras, por así decirlo. Por lo tanto, ahí estamos trabajando con corresponsabilidad gremial para acelerar los procesos de reducción de la informalidad. Fíjense que ya llevamos 12 proyectos, 12 convenios con 52.000 trabajadores involucrados. Y la verdad es que la perspectiva es duplicarlo o triplicarlo de aquí a fin de año, lo cual es muy importante como herramienta. Si nosotros trabajamos con la tarjeta para casas particulares y aplicamos con mucha intensidad el artículo 16 y promovemos campañas publicitarias para tomar conciencia colectiva de este hecho, creo que vamos a tener un gran nivel de regularización de trabajadoras de casas particulares. Eso es muy bueno para el empleador o empleadora y es muy bueno para el trabajador o trabajadora. Bueno, muchas gracias.